gloria al Señor, amén, eso es. Bueno, en relación con el mensaje que vimos el domingo pasado, ¿lo recuerda? ¿Cuál fue el mensaje del domingo pasado? A ver, acuérdeme usted que viene cada 8 días fielmente, gloria al Señor. ¿De qué hablamos hace 8 días? De derribar los gigantes, ¿no? Hablamos de David, ¿cierto? Y bueno, antes de entrar en esa palabra, en ese mensaje como tal, de recordar lo que hizo David, también debemos recordar que durante muchos años el pueblo de Israel caminó con la presencia de Dios. Jehová, Dios de los ejércitos celestiales, caminaba delante de ellos. Y cada vez que el pueblo de Israel tenía que enfrentar una batalla, ellos clamaban a Dios, oraban a Dios, y el Señor les daba la estrategia para obtener la victoria sobre el enemigo. O muchas veces el Señor también peleaba por ellos y les daba la victoria. Pero cuenta la palabra de Dios que lamentablemente este pueblo, al cual Dios respaldó en cada momento de su vida, este pueblo lo rechazó. Rechazaron a Dios como rey y le dijeron al Señor, o le dijeron en ese momento al profeta Samuel, le dijeron: ya no queremos en este momento que pongas un rey sobre nosotros. Prefirieron un rey natural que les ayudara a pelear, a luchar sus batallas, en vez de confiar en el Dios Todopoderoso. Prefirieron confiar en el hombre antes de confiar en Dios. Y como vimos allí en la palabra de Dios hace 8 días, el Señor unge. ¿A quién unge el Señor? ¿Cuál fue el primer rey de Israel? Saúl. El Señor unge a Saúl como rey, y contra ellos se levanta un ejército filisteo, y en medio de ese ejército se levanta un gigante llamado, ¿cómo se llama el gigante? Goliat. Gloria a Dios. Usted ya que está haciendo, ¿viste cómo lee Biblia? Gloria al Señor, amén. O es porque le ha puesto autoridad a los niños, ¿cierto? De David y Goliat. Bueno, gloria al Señor. Pero dice la palabra de Dios que allí Goliat, a punta de burlas, a punta de insultos, atemorizó y acobardó al ejército de Israel. Pero como era de esperarse, ellos esperaron que el rey que Dios había puesto delante de ellos hiciera algo para salvarlos. Y dice la palabra que este hombre lo único que hizo fue ofrecer dinero y poder al que venciera a Goliat. Es como si en este momento se parara el presidente de la República y dijera: el que venza a este gigante lo voy a exonerar de la, ¿cómo es que se llama esto? ¿De la tributaria? De la reforma tributaria. ¿Cuántos se animan a vencer a ese gigante? ¿No? ¿Ninguno? No quiere ser exhibido del régimen tributario, ni impuestos, ni el IVA, ni el contra IVA. No, ninguno. No, todos aquí son prósperos, gloria al Señor. Son bendecidos, amén. Amén. Y como lo veíamos allí en la palabra, ellos esperaron que este rey hiciera algo, pero solo ofreció dinero y poder. Ofreció una hija para que al que venciera a Goliat. Y lamentablemente no hicieron oración, no clamaron a Dios, ni siquiera nombraron al Señor. Pero la palabra nos cuenta que llega David, el pastorcito, el hijo menor de Isaí, a recordarle a Israel quiénes eran en Dios y contra quién se estaba enfrentando este gigante. Recuerde que David lo dijo allí muy claramente en la palabra de Dios. ¿Quién es este filisteo pagano que se le permite desafiar a los ejércitos del Dios viviente? ¿Lo recuerda? David lo dice allí en la palabra de Dios. Y David fue el único que recordó a Dios. Pero también David, como lo veíamos allí en el mensaje, fue rechazado, fue envidiado y limitado, ya que era ¿qué? Un
simple muchacho, un simple pastorcito. Y como le dijeron allí, tú no puedes pelear contra este gigante, tú eres un simple muchacho, él es un guerrero desde su juventud. Pero David dijo, si nadie cree, yo sí creo. Y el mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo. Amén. Vuelvo y lo repito, David lo dijo. El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo. Amén. Y por eso, muchas de las personas que te dicen a ti cuando te dicen no puedes, son las que no tienen el coraje de hacer lo que tú pretendes hacer para Dios y por Dios. Muchas de las personas que te dicen no puedes son las que no tienen el coraje de hacer lo que tú pretendes hacer para Dios y por Dios. Amén. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Por eso quiero que volvamos en esta mañana a la palabra de Dios y veamos cuál fue la reacción de este rey Saúl, que estaba allí al frente de este gran ejército de Israel. Quiero que vuelva conmigo allí al libro de Primera de Samuel, capítulo 17. Primera de Samuel, capítulo 17. Y vamos a leer desde el versículo 38. Recuerda que quedamos ayer en 37, amén. Primera de Samuel 17, 38 al 44. Cuando esté aquí me regalo fuerte amén. Amén. Bueno, gloria a Dios, ya llegaron algunos. Dice así la palabra de Dios en la nueva versión, la traducción viviente. Versículo 38. Después Saúl le dio a David, veámoslo hasta el 40 por favor. 38, hasta el 44, leámoslo. Vuelvo y retomo. Después Saúl le dio a David su propia armadura, un casco de bronce y una cota de valla. David se los puso, se ciñó la espada y probó dar unos pasos, porque nunca antes se había vestido con algo semejante. No puedo andar con todo esto, le dijo a Saúl. No estoy acostumbrado a usarlo. Así que David se lo quitó. Tomó 5 piedras lisas de un arroyo y las metió en su bolsa de pastor. Luego, armado únicamente con su vara de pastor y su honda, comenzó a cruzar el valle para luchar contra el filisteo. Goliat caminaba hacia David con su escudero delante de él, mirando con desdén al muchacho de mejillas sonrosadas. Dijo, ¿soy acaso un perro? Le rugió David, para que vengas contra mí con un palo. Y maldijo a David en nombre de sus dioses. Ven aquí y les daré tu carne a las aves y a los animales salvajes, gritó Goliat. Paremos por un momento allí y ahorita le damos el otro fragmento. Entonces, como vemos allí en el versículo 38, dice la palabra de Dios que Saúl, ¿qué hizo Saúl? ¿Qué hizo Saúl? Saúl, en vez de ponerse él su propia armadura y enfrentar él mismo a Goliat en el nombre del Señor, le dio la armadura ¿a quién? A David. Y le dijo, ven David, ponte esto, ponte el casco, toma la espada, le ciñó la espada, le probó, y le dijo, a ver, camina, a ver, ¿cómo vas con esa armadura? Y yo creo que David con el casco así de Saúl, porque me imagino que si Saúl también lo había ungido como rey, era de pronto grande también, no sé, pero no era la misma talla, en la misma medida que David. Y por eso, nosotros como hijos de Dios, cuando enfrentemos al enemigo, debe que está a su lado, cuando enfrentes a tu gigante, no debemos usar armas naturales. Escríbalo allí bien grande. Cuando enfrente a mi gigante, no debo usar armas naturales. No usemos estrategias humanas. No debemos usar las armas que nos ofrece el mundo. Porque Saúl veía la batalla solamente en términos puramente naturales.
Y por eso su fe no estaba en el Señor. Su fe estaba en cosas materiales. Venga David, póngase el casco. Venga David, póngase la malla. Mire, me gusta estas balas. No. Eso es como cuando usted intenta ponerle la ropa de su hermano, ¿cierto? De su hermano mayor. No me queda. Yo no estoy acostumbrado a usar eso, como lo dijo el mismo David. O como por ejemplo, como cuando usted le da por buscar un trabajo. Y entonces para obtener el trabajo le dice, no, venga, ¿sabe qué? Escriba ahí que yo tengo PhD, ¿cómo es que ahora le llaman? Posgrado, ¿cierto? Magister. Y no, yo tengo 2 años, ponga ahí que tengo 10 años de experiencia. Y queremos hacer las cosas en nuestras fuerzas, con nuestros métodos, con nuestras estrategias. Y ese fue el gran error que cometió Saúl. Y por eso la misma palabra de Dios nos decía, cuando leímos hace 8 días el texto de Corintios, que nos decía que nosotros no peleamos conforme a lo humano, sino que usamos las armas poderosas de Dios y no las del mundo. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Vuelvo y lo repito, no lo escuchó. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Gloria a Dios. Y pregúntele al que está a su lado, ¿usted cuántas fortalezas ha derribado? Dígale cuántos gigantes ha derribado, cuántos ha tumbado. Ya tumbó unos cuantos esta semana, conforme a la palabra que escuchó. Amén. Porque día tras día se nos levantan gigantes. Pero no podemos hacer lo que hizo Saúl. Porque Dios nunca te usará por lo que sabes hacer. Él te usará por la fe y por la confianza que deposites en Él. Dios nos va a usar no por las estrategias que nosotros nos inventemos, sino porque realmente confiamos en el Señor. David no estaba contando con lo natural. David estaba contando con lo sobrenatural. Amén. David estaba contando con lo sobrenatural. Por eso, como dice allí la palabra al terminar el versículo 39, ¿qué le dijo David a Saúl? Dice que David se quitó esto. No estoy acostumbrado a usarlo. David entendió que no era la armadura del rey Saúl, era la armadura del rey de reyes y señor de señores la que le daría la victoria. Era la armadura del Señor. Y por eso, como se lo nombré al principio, David siempre nombró al Señor, el mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, Él me rescatará de este filisteo. Es el Señor. No van a ser métodos, no van a ser estrategias humanas. Y por eso, iglesia amada del Señor, nosotros, como se lo decía, no debemos usar armas naturales, no estrategias humanas. Dígale que está a su lado, usa la armadura de Dios. Dígale, no use la armadura de otro. Porque muchas veces tendemos a eso, nos tendemos a mirar en el espejo del otro. No, es que como este logró ese negocio, venga, yo voy a ver si logro ese. No, la estrategia que le funcionó a él no le va a funcionar a usted. Usted tiene que meterse con Dios y orar y decir, Señor, este negocio realmente sí es para mí. ¿Realmente sí debo hacer este negocio? ¿Realmente sí debo tomar esta decisión? Pero como lamentablemente no confiamos en el Señor, sino confiamos en nuestras propias fuerzas o en nuestras estrategias, pues por eso es que terminamos como terminamos. Tenga allí el pasaje, por favor, de 1 Samuel. Y acompáñenme allí más adelante. ¿Dónde está la armadura de Dios? A ver, todos los que leen la palabra del Señor aquí. ¿Dónde se encuentra la armadura de Dios? Efesios, gloria al Señor, amén. Mire, a los hermanos si leen harto la palabra, gloria al Señor. Vaya conmigo allí a Efesios 6. Efesios 6, versículo 10. 10 y 11, y ahí saltamos un poquito y bueno, avanzamos. Mira lo que dice la palabra de Dios. ¿Ya está allí en Efesios 6? 6:10. Allí al antico de Gálatas, allí encuentra Efesios, amén. Nuevo Testamento, gloria al Señor. Amén, ¿ya llegó?
Amén. Dice así la palabra de Dios en la Nueva Traducción Viviente. Efesios 6:10. Una palabra final. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. ¿Sean fuertes en qué? En el Señor. Sean fuertes en el gimnasio, dice. Fortalezcas en el gimnasio todos los días, 2 horas de rutina. No, dice sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Y lo dice muy claro. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Y bueno, y este 12 ya lo conocemos, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, lo leemos rápido, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Y mira lo que dice el 13. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así después de la batalla, todavía seguirán de pie firmes. Defiendan su posición. Y miren las partes de la armadura de Dios. Defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. ¿Y cómo obtenemos toda esa armadura? Miren lo que dice allí en el versículo 18. Oren en el Espíritu. ¿En qué? ¿Cada 8 días? ¿Cada mes? ¿Cada año? No, dice oren en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Amén. Entonces, como vemos allí en la palabra de Dios, nos habla muy claramente de la armadura de Dios, de las armas que el Señor nos ha entregado. Pero la pregunta es, ¿cuántas de esas partes de la armadura ya tienes implantadas en tu espíritu? Pregúntale al que está a su lado, ¿cuántas partes de la armadura ya tienes implantadas en tu espíritu? ¿Ya tienes el cinturón de la verdad o se la pasa diciendo mentiras? Allá, gloria a Dios. ¿Ya tienes la coraza de la justicia de Dios? ¿Eres justo? ¿Eres misericordioso? ¿Eres compasivo? ¿Ya tienes el calzado de la paz o andas todo estresado? Amén, allá, gloria a Dios. ¿Ya tienes el escudo de la fe? ¿O cualquier cosa le va a aportar buscar y no si toca pagar esta no, el gota a gota, no, gota. Y ya no. A ver si el Señor le provee, lo bendice. No, es que hay que pagar el retiro. Ay, busca. Y ya oró al Señor para que le provee, lo bendiga como algunos hermanos lo han bendecido para pagar el retiro. ¿O ha estado solamente en sus estrategias humanas? ¿Ya tiene el casco de la salvación? ¿Ya tiene la espada del Espíritu que es la palabra de Dios? ¿Cuántas de esas 6 partes usted tiene? Piénselo por un momento, no levante la mano, tranquilo, no diga nada. Porque esas son las armas que debemos tomar, como lo decía ahí muy claramente la palabra de Dios, para resistir, para enfrentar al enemigo. Dice, pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firme contra todas las estrategias del diablo, del chamuco, del chuki, como le quiera llamar, del chanclas, de... ¿Cómo le llaman patas? Bueno, así como usted le llama, gloria al Señor. Como una frase muy popular de un hermano que decía por ahí que el diablo es puerco, ¿no? Dígale que está a su lado, use la armadura de Dios, porque el diablo es puerco. Amén. Bien puerco, de verdad es que sí es. Pero como lo decía aquí la palabra de Dios, tenemos que orar para obtenerlas. Decirle, Señor, dame ese, que yo pueda levantar el escudo de la fe, que con el casco del yelmo, el yelmo de la salvación, como lo dice la Reina Valera, pueda cubrirme la cabeza y que el enemigo no lance esos dardos y yo termine haciendo cosas incorrectas. Que yo tenga la espada de la palabra de Dios, la espada del Espíritu,
no las vamos a buscar. O nos vamos solamente, no, que ore el pastor, que ore los líderes, los servidores, eso yo no. ¿Saben una cosa, iglesia? Lamentablemente la gente, la que está afuera, gloria a Dios, no, porque usted que está aquí dentro, usted tiene otro pensamiento totalmente diferente. Pero la gente que está afuera y que no ha querido volverse a congregar, es porque se han conformado a las cosas de este mundo. No quieren orar, no quieren leer la palabra, no se quieren acercar a Dios. Y creen que Dios es un mago y que solamente, sí, pastor, ore por mí, venga. Creen que el Señor haga así, ya, milagro. Y no, como hijos de Dios, cada uno debemos levantarnos y ponernos la armadura de Dios para pelear contra el enemigo y pelear contra todo lo que nos acecha. Y eso fue, vuelvo conmigo allí al libro de Samuel. Eso fue lo que hizo David. ¿Qué hizo David después de que Saúl quiso probarle su armadura? Dice la palabra de Dios allí en 1 Samuel 17, versículo 40, dice que tomó 5 piedras lisas de un arroyo y las metió en su bolsa de pastor. Luego, armado únicamente con su vara de pastor y su honda, comenzó a cruzar el valle para luchar contra el filisteo. ¿Qué tomó David? 5 piedras lisas de un arroyo. ¿Cuántos aquí han ido por allá a un río? ¿Conocen los ríos? Gloria al Señor. ¿Qué pasa con las piedras de los ríos, de los arroyos? ¿Y por qué creen que son lisas? ¿Por qué se vuelven así lisitas? Y usted dice, ay, tan bonita esa piedra, me la va a llevar. Y no falta, ¿cierto? Que los niños, ay, lleven las 10 y usted termina. Y si se lleva un niño, termina con 10 piedras en la casa. Bueno, gloria a Dios, ya después que estén en la casa y miren qué se hace. Pero las piedras lisas del arroyo, estas piedras son aquellas que al pasar continuo por las corrientes de agua, ¿qué pasa? Se van puliendo, ¿cierto? Van tomando forma y convirtiéndose, como lo vemos allí en la palabra de Dios, como en buenos proyectiles. Y ahora, las que antes eran golpeadas y ahora tenían forma y han sido pulidas, ahora tenían la oportunidad de golpear. Por eso nosotros, como hijos de Dios, cuando entendemos que las diferentes situaciones o circunstancias de la vida nos golpean, cuando entendemos que esas circunstancias nos forman y nos pulen y nos dejamos moldear por el Señor, más adelante seremos instrumentos poderosos en las manos de Dios. Seremos instrumentos poderosos en las manos de Dios, siempre y cuando nos dejemos moldear. Y espero que usted no esté pensando, pastor, o sea que ahora el Señor me está moldeando para que yo golpee a los otros. No, para que usted golpee, no, sino para que el Señor lo use, para que usted pueda vencer al enemigo. Porque como lo vimos allí, David no se armó solamente de 5 piedras. Dice que se armó ¿de qué? De su vara de pastor y su honda. Y sabe, la vara simboliza autoridad y su honda, valor, valentía. Y eso es lo que muchas veces nos falta a nosotros reconocer como hijos de Dios. Que cuando buscamos la presencia de Dios, el Señor deposita sobre nosotros esa autoridad, ese poder, ese valor para enfrentar al enemigo, para enfrentarlo. Y como lo vemos allí en la palabra, David tenía ese valor. Y nosotros como hijos de Dios también podemos obtenerlo, pero debemos buscar la presencia de Dios. Y por eso, como le decía, no podemos usar las armas naturales, debemos usar las armas de Dios. Por eso te digo en esta mañana, iglesia, usa las armas que Dios te ha dado. Usa las armas que Dios te ha dado. Porque tal vez David no tenía casco, no tenía coraza, no tenía escudero ni espada, pero también tenía un arma más poderosa que la autoridad, que el valor, y era una fe inamovible. Tenía un escudero invencible, que era el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos lo tienen en esta mañana?
¿Cuántos tienen al Rey de Reyes y Señor de Señores? Bríndele un aplauso al Señor, que se ofrende. Y eso fue lo que lo llevó a David a poder enfrentar a ese bendito gigante. Porque póngase usted los zapatos de David cuando le muestran un gigante de 3 metros con una lanza, una jabalina, con un escudo y tras derecho con un escudero. ¿Usted qué hubiera hecho? Como dicen por ahí, paticas a correr. Ay, ay, ay. Cuando es compañía deja correr. No, aquí no están observando, gloria al Señor. Por eso, cuando enfrentes a tu gigante, ¿qué fue lo primero que le dije? No debemos usar ¿qué? Las armas naturales, no usemos las estrategias humanas. Y segundo, cuando enfrentes a tu gigante, confía en Dios. Cuando enfrentes a tu gigante, segundo, confía en Dios. Confiar significa tener la certeza, la seguridad y la fe de que la presencia del Señor es efectiva ante cualquier circunstancia. Pero la pregunta que cabe aquí es: ¿realmente carga la presencia de Dios? Pero la pregunta a usted lo hago porque está muy impactados. ¿Realmente carga la presencia de Dios? ¿La buscas? ¿Lees la palabra? Amén, ay, 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 gloria a Dios. Más pasito, pastor. Porque confiar es poseer la convicción de que podemos descansar en Él y salir victoriosos de los obstáculos que se nos presentan día tras día. Es tener la convicción, eso era lo que tenía David. Por eso, iglesia amada del Señor, deje de confiar en sus brazos y confíe en el brazo poderoso y fuerte del Señor. Deje de confiar en sus brazos, en sus estrategias, y confíe en el brazo fuerte del Señor. Tenga allí Samuel y vaya conmigo al libro de Salmos. Mire lo que dice este salmo. Me pareció muy tremendo cuando lo leí. Mire lo que declara el mismo pueblo de Israel. Salmo 44, versículos 1 al 8. Salmo 44, versículo 1 al 8. Cuando llegue allí me regalan fuerte amén. ¿Ya llegaron? Amén. Bueno, ya llegaron algunos. Espérenme que yo no he llegado, gloria al Señor. Salmo 44, versículo 1 al 8. Mira lo que dice aquí. Dice: oh Dios, lo oímos con nuestros propios oídos. Nuestros antepasados nos han contado de todo lo que hiciste en esa época, hace mucho tiempo atrás. Con tu poder expulsaste a las naciones paganas y entregaste toda la tierra a nuestros antepasados. Aplastaste a sus enemigos y liberaste a nuestros antepasados. No fue con sus espadas que conquistaron la tierra, ni sus brazos fuertes le dieron la victoria. Fueron tu mano derecha y tu brazo fuerte y la luz cegadora de tu rostro que los ayudó porque los amabas. Qué bueno que pudiéramos declarar lo mismo que dice aquí a partir del versículo 4. Tú eres mi Rey y mi Dios. Tú decretas las victorias de Israel. Solo con tu poder hacemos retroceder a nuestros enemigos. Solo en tu nombre podemos pisotear a nuestros adversarios. No confío en mi arco, ni dependo de que mi espada me salve. Tú eres el que nos da la victoria sobre nuestros enemigos. Avergüenzas a los que nos odian. Oh Dios, todo el día te damos gloria y alabamos tu nombre constantemente. Quiero leerles la versión lenguaje actual. Mira lo que dice la versión lenguaje actual. Dios mío, nuestros padres nos han contado las grandes maravillas que tú hiciste en el pasado. Tú mismo echaste de su tierra a los otros pueblos y los destruiste por completo. Y en lugar de ellos pusiste a nuestro propio pueblo y lo hiciste prosperar. No fue con la espada como ellos conquistaron esta tierra. No fue con la fuerza de su brazo lo que les dio la victoria. Fue tu mano poderosa. Fue la luz de tu presencia
presencia porque tú los amabas. Tú eres mi Dios y mi Rey. Tú nos diste la victoria. Por tu gran poder vencimos a nuestros enemigos, destruimos a nuestros agresores. Yo no pondría mi confianza en mi arco y mis flechas, ni pensaría que mi espada podría darme la victoria. Fuiste tú quien nos hizo vencer a nuestros enemigos. Fuiste tú quien puso en vergüenza a nuestros adversarios. Dios nuestro, siempre te alabaremos y siempre te daremos gracias. Amén. Qué bueno que nosotros, como estos descendientes de Coré que escribieron este salmo, pudiéramos declarar lo mismo. Porque como vemos allí, este salmo expresa no solamente lo que Dios hizo con el pueblo de Israel en el pasado, sino que muestra que ellos realmente habían depositado su confianza en Dios. Dijeron: no fueron nuestras fuerzas, no fue nuestra espada, fue tu mano derecha y tu brazo fuerte, fue tu luz cegadora, fue tu presencia. Y por eso cada mañana, cuando usted, o cada día, cuando tenga que enfrentar un gigante, un enemigo, usted va a decirle: tú eres mi Rey y tú eres mi Dios y tú estás en control de eso, Señor, porque yo sé que tú peleas por mí. Mientras yo te ponga a ti en primer lugar, como mi poderoso guerrero, como mi poderoso gigante, tú vencerás a los gigantes que yo tengo, que son una cosita así. Amén. 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 Porque las batallas de la vida nunca las gana el más fuerte, las gana el que confía plenamente en el Señor. Las batallas de la vida nunca las gana el más fuerte, las gana el que confía plenamente en el Señor. David se apropió de esa verdad, se apropió de quién era en Dios. David no era grande porque era pastor de ovejas. David era grande por el que estaba en él. David era fuerte no porque levantara cosas, era fuerte por el que estaba en él, por aquel quien lo había empoderado y le había dado la convicción de que le iba a dar la victoria sobre ese gigante. Y por eso David tuvo esa profunda convicción de que el Señor estaba con él. Y por eso, como le decía, cuando enfrentes a tu gigante, primero ¿qué? A ver, ayúdame. Primero, no use las armas naturales, las estrategias humanas. Segundo, confía en Dios. Y tercero, escríbalo allí bien grande lo que debo hacer cuando enfrento a mi gigante: declarar. Declarar. Vaya conmigo nuevamente allá al texto de Samuel y veamos qué es lo que hizo David. Declarar. Dice allí la palabra de Dios en el versículo 45, 1 Samuel 17, 45, que David le respondió a este bendito Goliat. Mira lo que dice allí. David le respondió al filisteo: ¿tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina? Pero yo vengo contra ti en nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Mira lo que dice el 46. Esto es tremendo. Hoy el Señor te conquistará y yo te mataré y cortaré tu cabeza, y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Esta es la batalla del Señor y los entregará a ustedes en nuestras manos. Para allí por un momento. ¿Qué fue lo tercero que hizo David? Declaró. ¿Qué le dijo? Tú no vienes contra mí, tú vienes a mí contra mí con lanza, con jabalina. Yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales. Y le dijo: hoy mismo el Señor te conquistará
conquistará. O como lo dice la Reina Valera, Jehová te entregará hoy en mi mano. Y puede que de Goliat tuviera espada, lanza y jabalina, pero David tenía el nombre que es sobre todo nombre. David tenía el nombre que es sobre todo nombre. La pregunta es, ¿lo tienes tú? ¿Lo tienes implantado ahí en tu espíritu, en tu corazón y en tu mente? Que cuando venga el enemigo a atacar, tú dices, no, yo estoy con el Señor está conmigo, Él es el Todopoderoso, Él es el Rey de Reyes. Porque si Dios es todo lo que tú tienes, Él es todo lo que necesitas. Si Dios es todo lo que tienes, Él es todo lo que necesitas. David comprendió que esa batalla no era física, ¿era qué? Espiritual. Por eso, iglesia, aprópiese, tome el nombre de Dios, el nombre del Señor, y ore en el Espíritu, y ármese de la palabra de Dios, ármese de la armadura de Dios, y levántese contra lo que se levanta contra usted, contra su esposo, contra su esposa, contra sus hijos, contra su familia. Ya no pelee más con su familia. Porque como le decía ayer en Efesios, nuestra pelea no es en sangre y carne, no. Tenemos que pelear contra esos chamucos que gobiernan, que dominan a nuestros familiares. Que si hay temor, usted va a decir, yo estoy luchando contra el temor. Entonces, ¿qué hace usted? Busca un versículo de la palabra de Dios que hable del temor. Y cuando esté ahí en oración, Padre, yo sé que tú me has dicho que tú no me has dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Lo hace? Que usted pueda decir, oiga, este versículo está tremendo. Póngase a la tarea cuando tenga un tiempito por ahí, o si tienen los niños en la casa, venga, coja una octava de cartulina y hagan este versículo y póngalo allá donde usted lo vea, allá en su lugar secreto, allá en su cuarto de guerra. Para que usted pueda tomar la palabra de Dios y pelear contra el enemigo. Que si usted está angustiado, dice la palabra de Dios en el Salmo 4:8, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque tú me haces vivir confiado. ¿Sabe? Yo soy testigo de la declaración de esa palabra. A veces en la noche no consigue uno el sueño, porque está pensando en una cosa, que lo uno, lo otro, el burro y el potro. ¿Sabe lo que hago? Cierro los ojos y empiezo a pensar y empiezo a declarar la palabra en mi mente. Padre, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque tú me haces vivir confiado. Yo confío en ti, tú tienes el control de todas las cosas. Y le coge el sueño, créame que le coge el sueño. Pero eso demuestra que usted está confiado en el Señor, que usted declara la palabra de Dios, que no declara palabra de maldición. No, es que usted es un bruto, no, es que usted es un bueno para nada, mire, usted no sabe hacer. No, usted es... Que usted declara la palabra de Dios, que obra en el Espíritu, que toma la armadura de Dios. Porque eso fue lo que hizo David. Y otra de las cosas que hizo David fue no escuchar al enemigo. Porque ese es el gran otro error que cometemos nosotros como seres humanos. Goliat le dijo, ¿vienes a mí con palos como si yo fuera un perro? No, yo no vengo aquí con palos. No, yo vengo aquí en el nombre del Señor. Yo vengo aquí en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales. Y lo más tremendo, vean conmigo, leamos aquí el otro pedacito. 48 al 51. Cuando Goliat, me encanta esto, cuando Goliat se acercó para atacarlo, David salió corriendo. Paticas a correr, digo, a pelear. Cuando es a pelear es a correr. No, digo, David salió corriendo, ¿para qué? Para enfrentarse con él. Metió la mano en su bolsa de pastor. Le sacaron la piedra y lanzó maldiciones contra Goliat. No, dice que sacó una piedra y golpeó al filisteo en la frente. La piedra se le incrustó allí y Goliat se tambaleó y cayó de cara al suelo. Y así David triunfó sobre el filisteo con solo una honda y una piedra, porque no tenía espada. Después David corrió y sacó de su vaina la espada de Goliat y la usó para matarlo y cortarle la cabeza. ¡Qué tremendo es esto! Como yo le decía, para enfrentar a tu gigante no debes usar las
del mundo. No debes usar armas humanas o estrategias humanas. Segundo, debes confiar en Dios. Y tercero, debes declarar. Y lo más importante, debes enfrentar a tu gigante. Porque está como hoy, no sé si usted que le gusta a veces ver de vez en cuando, yo sé que es de vez en cuando, que entra ahí en el Facebook y ve donde están el videito, ¿no? Y pone los videos de las noticias y todo eso. Y no sé si usted se ha visto cuando hay dos personas que se estrellan en la calle. Y se bajan, ay, mire cómo rompió el carro, no hay que. Mire, me rompí el espejo. Y cuando el otro se baja con el machete, dice, ¿ah? ¿Y dónde estaba el valentoso? ¿Dónde estaba en el desierto? En el alevoso, muy peleón y muy valiente y muy. Muchas veces pasa así, pasa en las calles. Pero a mí sí, qué triste que la gente cuando se agarra y hasta el punto donde se matan, bueno, triste así, ¿no? Pero realmente nosotros debemos hacer como David, porque sabemos a quién tenemos en nosotros. David enfrentó a su gigante, no huyó. Dice, David triunfó sobre el 49 dice, el 48 dice, Goliat se le acercó para atacarlo y David, ¿qué? Fue corriendo para enfrentarse a él. O sea, Goliat dijo, ay no, sí, con que yo me le acerco un poquito ya estoy desmayado y salió corriendo. No, pero salió corriendo, fue a atacarlo. Y David salió corriendo para enfrentarse con él. Metió en la mano en su bolsa, sacó una piedra y la lanzó y golpeó la frente del filisteo. Dígale que está a su lado, enfrenta. Dígale que está a su lado, dígale, enfrenta a tu gigante, no huyas. Dígale, cree que el Señor está contigo. Dígale, hermana, dígale, no huyas, dígale, corra su puestico y dígale a la hermana eso. Dígale, enfrenta a tu gigante, no huyas, el Señor está contigo. Pero si no tiene a nadie al lado, dígale que está atrás, dígale, enfrenta a tu gigante, no huyas. Debemos enfrentar a nuestros gigantes, iglesia. Todos enfrentamos gigantes. Y aunque parezcan invencibles, no lo son. No son invencibles. Mientras nuestra confianza esté en el Señor. David, lo otro que hizo David, ¿qué fue que hizo? ¿Dónde clavó la piedra? Usted se imagina, yo me ponía a pensar en ese momento. Una piedra cruzó el casco de bronce que tenía Goliat y se lo clavó. Tremendo eso. Y yo decía, bueno, se podría uno preguntar, ¿y por qué en la frente? ¿Sabe por qué en la frente? Porque es allí donde se generan muchas veces los argumentos o lo que hablamos hace 8 días, las fortalezas que se levantan en nuestra vida y nos impiden avanzar, nos impiden creer, nos impiden confiar, nos impide tomar la armadura de Dios. Por eso dice que le dio ahí la frente, era en la frente. Pero no solo eso, David no se conformó con eso. Lo maté. No, dice que ¿qué? Dice que fue. Dice, después David corrió y sacó la espada de ¿quién? ¿Usted se imagina la espada de Goliat? Y tuvo la fuerza para poderle sacar cortarle la cabeza. Entonces, ¿qué debemos hacer con nuestros gigantes? Cortarle la cabeza. Asegurarnos que quede bien. Porque eso no es como pasa en las películas que, ay, sí, le clavó, lo mató. Y que voy tiro y al rato voltear, mira, ya no está. Ahí estaba bien. Tiene que asegurarse de que murió. Finish, final. Y por eso, iglesia, debemos enfrentarnos al Señor, al gigante, confiando totalmente en que el Señor va con nosotros, que el Señor nos respalda. Y si nosotros lo hacemos, créame que el Señor nos dará la victoria. Porque como le decía, David no le dio oportunidad al gigante de levantarse. ¿Qué le hizo? Le cortó la cabeza. Y por eso nuestros enemigos no debemos tolerarlos, no debemos mimarlos. Ay,
Ay, sí, venga, es que al hermanito le gusta tomar, venga y le doy caldito. Llegó a las 5 de la mañana trasnochado de cantar y de beber y de tomar, venga, tome caldito. No, pastor, es que no pude ir el domingo porque es que mi primo llegó trasnochado como a las 3, 4 de la mañana y me tocó hacerle desayuno y me tocó allá quedarme toda. Sangre de Cristo. A veces ese es el gran error que cae el mundo hoy en día. Yo entiendo que somos imperfectos. Yo entiendo que hay ataduras en los jóvenes, en los hombres, en las mujeres. Pero lamentablemente nosotros muchas veces como padres, como tíos, como abuelos, alcahueteamos el pecado de los demás. En vez de decirle, venga hermano, eso está mal lo que usted está haciendo. Su vida acabará así. Si usted sigue tomando, cuando llegue el momento, ya los riñones ni le van a funcionar. Y yo sé que usted tiene espejos o testimonios en su vida de gente por causa de que se dejó llevar por ataduras, por el cigarrillo, por el alcohol, por lo que sea, terminaron mal. Y la pregunta es, ¿vamos a seguir consintiendo de esos enemigos en nuestra casa, en nuestros hogares? ¿O realmente nos vamos a levantar como hijos de Dios? Vamos a tomar el nombre que es sobre todo nombre y vamos a cortarle la cabeza a esos gigantes. ¿Amén? Entonces, iglesia, enfrente a su gigante. No use estrategias humanas, confíe en Dios y declare la palabra de Dios. Amén. Si usted lo va a hacer, quiero que se ponga de pie. Póngase